no sé si sea su objetivo, si sea su deseo, de que su hermano pueda volver al país, de que el expresidente Correa pueda volver al país y que usted a través del legislativo pueda hacer algo. Mira, yo quiero que vuelva mi hermano al país, no de manera permanente, sino que tenga la libertad como hombre inocente de venir cuando guste, de visita, de paseo, para agradecer el cariño de la gente, para visitar a mi madre, la ve vía telemática, pero no es lo mismo que el abrazo físico, mi mami lo ve y le da la bendición, pero no es lo mismo que si se la diera personalmente. Pero para ello no necesito llegar a la asamblea. Necesitábamos como grupo, como movimiento ser gobierno nuevamente. ¿Por qué? Porque con el equipo de abogados se va a demostrar en instancias nacionales e internacionales su inocencia. Vamos a demostrar que este mal llamado caso Sobornos fue un fraude procesal desde el primer momento Pero no van y a todo el interferir gobierno. en la justicia si es que llegan a ser gobierno. No, es que no hay razón para interferir en la justicia. Por el contrario, nosotros queremos romper con la interferencia en la justicia. Queremos recuperar el Estado de Derecho. Queremos que la ciudadanía, tú, cualquier ciudadano de clase social de la que sea, de origen de que sea, etnia o lo que fuere, tenga la confianza en el sistema judicial del país. De tal manera que si en algún momento, Dios no quiera, se vieran involucrados en algún caso que tuviera connotación jurídica, judicial, pudiera tener la confianza de que estamos en un Estado de Derecho, de que se va a respetar el debido proceso y de la presunción de inocencia. Aquí, contrario a lo que en el mundo entero, aquí todo el mundo es culpable hasta que comprueba lo contrario. El que Ujú, acusa es el que tiene que probar y se parte de que uno es inocente hasta que se pruebe bajo ninguna duda. ujú. Entonces, aquí es al revés. Y cuando ya pruebas tu inocencia, como ya ha sido motivo de chisme y cotorreo, ya a nadie le importa mucho. Pero Ujú. el daño que se ha causado no solo a la persona, a toda la familia, a su entorno, es irreparable por mucho que hagas contrademandas, juicios de repetición y todo lo que sea, el daño ya está hecho. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Límite por Desalineados. Como siempre, un placer que ustedes nos acompañen. Esperando que se encuentren bien, al igual que todas sus familiares, sus amigos. Recuerden seguir tomando todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado continuo de las manos. En una semana en donde sin duda para el país ha sido muy dura, trágica diría yo, por lo que ha sucedido en las cárceles de nuestro país. Hoy vamos a abordar varios temas concernientes al legislativo y para ello tenemos a la protagonista, la arquitecta Pierina Correa, quien fue la asambleísta con mayor votación y quien aspira además a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ella llega gracias a la Alianza UNES y tras haber obtenido, reitero, una numerosa votación que le permite estar en el primer escaño. Vamos a conversar de lo que ha sucedido esta semana en la coyuntura, pero también vamos a conversar de cuáles son las propuestas de cara a este legislativo, que por el momento se vislumbra con algunos problemas de gobernabilidad, porque esta semana también hubo pronunciamientos por parte de la izquierda democrática conjuntamente con Pachacuti. Arquitecta, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Antes que nada, espero que usted y su familia se encuentren muy bien de salud en medio de esta pandemia que todavía no pasa. Quiero empezar abordando un poco la parte humana, arquitecta, y quiero consultarle por qué usted decide continuar en la política. Digo esto, ¿por qué decide continuar en la política tras haber recibido su familia, usted, su hermano, críticas, algunas que quizás serán constructivas, otras destructivas? Y me imagino que esto también es un poco incómodo al tener también a su hermano en Bélgica y tras haber pasado 10 años de gobierno. ¿Por qué decide usted continuar en política pudiendo tener quizás una vida un poco más tranquila, alejada de la misma, con su madre y que esté fuera de la crítica en opinión pública? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Antes que nada quiero felicitar esta iniciativa de programa porque es refrescante que lo dirijan jóvenes, porque como siempre digo, ustedes no son el futuro, sino el presente del país, porque tienen que construir ahora las bases de ese futuro que añoran. Así es que, y se han sumado a nuestro trabajo y a nuestro proyecto muchos jóvenes expecarios, edades promedios 30, 35 años, algunos ya hasta con PhD, a decir aquí estamos para sumar a todo ese esfuerzo. En la parte personal, sí. A ver, yo renuncié a Alianza País
soy fundadora del movimiento y renuncié a Alianza País en el 2013 y decidí mantenerme alejada, 2014 creo que fue, y decidí retirarme completamente de la política, pero en la rueda de prensa que di para comunicar esta decisión, señalé que me retiraba del movimiento, no del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Que desde cualquier instancia en la que me tocara desempeñarme como profesional, como personal, iba siempre a trabajar en línea con el proyecto, tratando de aportar desde mi trabajo a que a ese proyecto. Y eso lo hice, me tocó estar al frente de la Federación Deportiva del Guayas, que es una entidad privada, autónoma, sin fines de lucro, pero que recibe rentas del Estado. Y desde ahí, pues trabajé con niños y jóvenes, más de 5.000, y se aportó muchísimo al deporte nacional, a los objetivos del deporte nacional, con importantes resultados. Incluso en este momento tenemos una chica con discapacidad, 16 Ujú. años, Kiera Rodríguez, clasificada, formada por nosotros y clasificada a Juegos Paralímpicos Japón 2021. Entonces, incluyendo en el deporte a las personas con discapacidad. Somos la única federación con el programa formal. En el 2019, en vísperas, literalmente en vísperas de las primarias, para armar las listas para las seccionales de marzo, mi hermano Rafael me llamó y sí, efectivamente, al principio les cuento que le dije que no. Me propuso ser candidata a la prefectura del Guayas y le dije que no, por varias razones. Primero, ya estaba 5 años retirada. Lo que tú señalabas, paz, tranquilidad, concentrada Ujú. en mi trabajo, en la vida familiar. Mi madre, 86 años, vive conmigo. Mi hija se casaba en septiembre, aplazó para agosto del próximo año, vive todavía conmigo, ya es profesional, es médico. Y mi hijo ya salió de la casa, pero todavía se mantiene soltero. Y mi familia es muy chiquita acá. Ujú. Entonces, valorando cada momento, cada rato compartido, ¿Y qué la y le motivó? dije que no, la situación del país, o sea, me decían, mira, es necesario recuperar el gobierno, tener estas dignidades con gente nuestra de nuestro proyecto para trabajar y recuperar la patria. Siempre el concepto era recuperar la patria de las garras, del desgobierno, de la desestabilización, de la Y crisis en la arquitecta, que y hemos estado atrás. en medio de esto, su señora madre, ¿qué les decía a ambos? Digo, para Ay, ella mi debe haber sido una madre, situación muy complicada. mira, mi madre siempre dice, por favor, no se metan en política, es horrible la política, y yo comparto perfectamente con ella. A mí me gusta de la política la parte social, la posibilidad de trabajar por y para la gente, pero obviamente para eso uno tiene que, para poder tener mayor cobertura, mayor amplitud en cuanto a la ayuda que se pueda prestar, es necesario acceder a través de elección popular o de nombramiento a cargos públicos. Luego, en esas elecciones seccionales yo tengo el orgullo, a pesar de haber trabajado con todo en contra, sin presupuesto, sin acceso a medios, sin candidatos en todas las localidades donde se tenían que elegir. En Guayas, la provincia más poblada del país, con 25 cantones, apenas Ujú. teníamos candidatos a alcalde y concejales en 11, imagínate. Ujú. Entonces, yo logré una votación muy importante, no me alcanzó para ganar la prefectura, pero contribuí a la tercera parte de la votación nacional consolidada. Y eso, ¿cuál era mi intención? Si llegaba, obviamente, a ejercer; si no llegaba, volver a lo que yo llamo mi ostracismo político. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, ahí hubo una reacción del gobierno en contra mío al intervenir la federación cuando mi candidatura fue oficial. Luego, yo me iba a retirar, volver a mi ostracismo, como digo, y la gente me decía, no, arquitecta, no se puede. Usted es la única que nos puede ayudar. Usted nunca va a traicionar a su hermano. Usted tiene que estar aquí, él no puede venir, usted tiene que estar aquí. Y realmente los argumentos y el cariño de la gente, el pedido de la gente era tan fuerte que dije, ok, me voy a mantener. Y ojo, no en busca de una candidatura, sino como siempre he hecho, recorriendo todo el país, la comunidad ecuatoriana en el exterior, llevando información de qué era lo que pasaba, de cómo se iba a llevar la Ujú. fusión de las dos militancias como parte del acuerdo con compromiso social, llamando a la unidad, a la organización, con la frase, unidos somos fuertes, organizados somos Ahora, eficientes.
y entre otras cosas. Hasta que también fui integrante del Buró Nacional de Compromiso Ujú. Social y ahí ya como secretaria nacional de Participación Ciudadana continué recorriendo, continué ayudando a la organización de los Frentes de Integración Social, los FIS, cuando fue octubre, explicándole a la gente el alcance, la Ahora, trascendencia arquitecta, de... y en medio de todas estas razones que usted esgrime para haber aceptado la candidatura, pesó quizás el hecho, no sé si sea su objetivo, si sea su deseo, de que su hermano pueda volver al país, de que el expresidente Correa pueda volver al país y que usted a través del legislativo pueda hacer algo. Mira, yo quiero que vuelva mi hermano al país, no de manera permanente, sino que tenga la libertad como hombre inocente de venir cuando guste, de visita, de paseo, para agradecer el cariño de la gente, para visitar a mi madre, la ve vía telemática, pero no es lo mismo que el abrazo físico, mi mami lo ve y le da la bendición, pero no es lo mismo que si se la diera personalmente. Pero para ello no necesito llegar a la asamblea. Necesitábamos como grupo, como movimiento ser gobierno nuevamente. ¿Por qué? Porque con el equipo de abogados se va a demostrar en instancias nacionales e internacionales su inocencia. Vamos a demostrar que este mal llamado caso Sobornos fue un fraude procesal desde el primer momento Pero no van y a todo el interferir en gobierno. la justicia si es que llegan a ser gobierno. No, es que no hay razón para interferir en la justicia. Por el contrario, nosotros queremos romper con la interferencia en la justicia, queremos recuperar el Estado de Derecho, queremos que la ciudadanía, tú, cualquier ciudadano de clase social de la que sea, de origen de que sea, etnia o lo que fuere, tenga la confianza en el sistema judicial del país, de tal manera que si en algún momento, Dios no quiera, se vieran involucrados en algún caso que tuviera connotación jurídica, judicial, pudiera tener la confianza de que estamos en un Estado de Derecho, de que se va a respetar el debido proceso y de la presunción de inocencia. Aquí, contrario a lo que en el mundo entero, aquí todo el mundo es culpable hasta que comprueba lo contrario. El que Ujú, acusa es el que tiene que probar y se parte de que uno es inocente hasta que se pruebe bajo ninguna duda. ujú, Entonces, aquí es al revés. Y cuando ya pruebas tu inocencia, como ya ha sido motivo de chisme y cotorreo, ya a nadie le importa mucho. Pero ujú. el daño que se ha causado no solo a la persona, a toda la familia, a su entorno, es irreparable por mucho que hagas contrademandas, juicios de repetición y todo lo que sea, el daño ya está hecho. Ahora, Entonces, arquitecta, para ir cerrando este eso sí tema. se lo hace, Ujú, permíteme un ajá, paréntesis, eso sí se lo hace desde la Asamblea Nacional. ujú, La, la, y hay funciones, o sea, aparte de lo legislativo que tiene que ver con hacer leyes o proponer reformas a las existentes, está el ámbito de la fiscalización. La fiscalización no es persecución, es seguimiento para asegurarnos ujú. que aquellos funcionarios, como parte de las instituciones que están bajo la competencia de la fiscalización de la Asamblea, hagan sus funciones, sus actividades de manera correctas, enmarcadas en la ley como corresponde. Y eso no es Ujú. direccionamiento. Si alguien incumple, sea del movimiento que sea, afín a nosotros o no, la ley es dura y es ley y hay que ir a los procesos que corresponden con sustento. Me queda claro, arquitecto, y solo para cerrar el tema humano, quisiera saber si usted obviamente quiere comentarnos cuál es la relación con su hermano Fabricio. No tengo ningún problema en comentarlo. La relación Fabricio-Rafael está rota completamente, pero conmigo tiene una excelente relación de hermanos. No hablamos del tema político, estamos lastimosamente en orillas ¿Y opuestas cree que él votó por y usted? me dijo que no, o sea, me lo dijo. En todo caso, como cualquier ciudadano es libre de elegir y ser elegido, es un derecho democrático. Si yo no soy la opción que él considera, una cosa es Pierina la política, otra cosa es Pierina la hermana. Como familia, seguimos siendo familia. Es más, en este momento de manera continua compartimos fotos porque es un flamante y feliz abuelo Ujú, de 4 nenas y 2 varoncitos mellizos. Está en espera de una quinta nena para mayo y entonces siempre compartiendo videos, ujú. fotos, la alegría de las gracias de las bebés, la felicidad y compartimos con mi mami, se las enseñamos para que ella también disfrute telemáticamente primero de sus bisnietas y cuando es posible un fin de semana físicamente de las bebés. Muy bien, ahora sí quiero pasar, arquitecta, ya, y quiero empezar por lo coyuntural, lo que sucedió esta semana en las cárceles del país.
Quisiera un análisis de usted de lo que sucedió esta semana, pero sobre todo, ¿qué propondría usted o qué van a proponer como bloque de UNES en la Asamblea del Legislativo y en caso de ser gobierno para mejorar esta situación? La situación que se vive en las cárceles en este momento muestra claramente, es deplorable y muestra claramente la desintegración, el daño que está sucediendo al interior de nuestra sociedad. Es un tema súper complejo con un montón de actores. No tiene que ver solamente con eventual buena voluntad o predisposición desde la Asamblea. Por ejemplo, como antecedentes, en el gobierno de mi hermano, había el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad sesionaba periódicamente, ahí estaban incluidos el Ministerio del Interior, que tenía la injerencia directa sobre la Policía Nacional, estaba y el trabajo conjunto, estaba la policía, estaban Fuerzas Armadas, estaba el Ministerio de Justicia y Cultos, Ujú. que ya lo desapareció este gobierno, estaba los representantes de los diferentes GATS, de alcaldías, de prefecturas, estaba la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, y se hacía un trabajo muy mancomunado entre todas estas entidades para poder hacer seguimiento de lo que ocurría en las cárceles. En un momento dado alguien me decía, a lo mejor para evitar que haya tanta gente, hacer centros más pequeños. La, la sobrepoblación, el hacinamiento, no tiene que ver con el tamaño de la institución. O sea, tú Ujú. puedes tener una institución, me invento, para 1000 personas y meterle 5 y está sobrepoblada. O puedes tener una para 10 y meterle 15 y va a estar sobrepoblada. Tiene otros componentes, por ejemplo, ese Consejo de Seguridad, ¿qué hacía? La parte de inteligencia hacía seguimiento desde el interior de las cárceles, de los centros penitenciarios, de los diferentes niveles, y podía descubrir, anticiparse, analizar y ver ciertos movimientos que pudieran dar la sospecha de que algo se estuviera fraguando y se podía intervenir a tiempo previniendo que ocurriera. Por lo ¿Ok? que usted me está diciendo, Y entonces van a tratar de recuperar el Consejo de Seguridad. yo pienso que es algo que debe hacerse, no es un tema de si se puede o no, queremos o no, creo que es inevitable hacerlo, importantísimo. Pero hay otros componentes, por ejemplo, la formación oficial, seria, profesional de quienes hacen de guías penitenciarios, los sueldos acorde para que no se vean tentados, Ujú. que también asimismo quienes vayan a la administración de estos centros tengan los perfiles adecuados, ojo, no solo profesionales, sino emocionales también. No es pelito de rana dirigir un centro penitenciario con todo lo que eso implica y todo lo que se mueve. Luego, al interior de las cárceles, tener instalaciones adecuadas, con las medidas de seguridad correspondientes, con cámaras, con monitoreo, con un economato que les dé las condiciones de compras, qué sé yo, de agua, de galletas, de insumos y el alimento adecuado con valor nutricional a los internos, que ellos puedan tener capacitaciones y puedan generar un trabajo Puedan con rehabilitarse ese, realmente. por eso, de tal manera que puedan cubrir sus gastos de alimentación y el economato, puedan enviar dinero de apoyo a sus familias, porque muchas veces son cabezas y eran los que aportaban, y que también puedan ahorrar para cuando salgan de la cárcel. ¿Por qué razón? Eh, Hay casos ya que se ha dado esto y para ellos ha sido una tremenda sorpresa encontrarse con que tenían un fondito bastante importante que les permitió comprar su terrenito, construir su casa, comprarse un carrito para ponerlo a trabajar. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se le da oportunidad para el después, Ujú. porque ahí también hay un problema. Salen con el rótulo de expresidiarios y nadie les da oportunidad por el miedo, por el resquemor sustentado, válido, pero tenemos que ir a eso. También políticas públicas desde el gobierno y desde el Estado, por ejemplo, de impulso a la inserción laboral, así como se hizo, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que se determinó que el 4% de las nóminas superiores a 25 empleados tuvieran que incluir a personas con discapacidad, con los perfiles adecuados para llenar las vacantes respectivas. Acá también es un proceso difícil, pero mira, en Uruguay se hizo un proyecto piloto de inserción laboral de ex internos de la penitenciaría
Acá se podría ver un programa, por ejemplo, en los que están en prelibertad, o aplicar conceptos como libertad condicional que existen en Ujú. otros países. Yo creo que tenemos que hacer consultorías y pedir asesorías de otros países donde tengan modelos exitosos de manejo penitenciario para que, aplicado a nuestra realidad, podamos empezar toda una transformación. Y adicionalmente, policía y Fuerzas Armadas, proteger fronteras y seguridad por aire y por agua en el mar. Es un Ahora, trabajo muy complejo. Ahora, arquitecta, usted aspira a llegar a la presidencia de la Asamblea. ¿Qué tan factible, qué tan posible es esto si esta semana Pachacuti y la Izquierda Democrática brindaron una rueda de prensa y en el caso de la Izquierda Democrática su vocero se declaró ya a nombre de su bloque de oposición, que no van a hacer cogobierno con nadie, dijeron ellos? Ustedes tienen 49 legisladores, Pachacuti 27, la Izquierda Democrática 18, el Partido Social Cristiano 17 y creo 12 por nombrar a los más significativos en este caso o los que más legisladores agrupan. ¿Se puede lograr esto? Mira, si bien va a ser una asamblea bastante atomizada, porque eso fue parte de la intención del CNE al cambiar de método Hunt a método Webster, impedir que cualquier organización política grande de índole nacional pudiera por sí misma tener un bloque mayoritario que permitiera tomar decisiones, recuerden que todo se resuelve con votos, sin tener que recurrir a otras fuerzas. Yo hago un llamado a la unión. Hemos participado por tiendas políticas diferentes, pero una vez que somos asambleístas y conformamos el grupo de 137, debemos despojarnos de de esa ideología sin renegar de ella. Ojo, que no se me entienda mal, sino tener la clara conciencia de que estamos ahí en representación de los que votaron y los que no votaron por nosotros, en representación de los más de 17 millones de habitantes Ujú. que tiene el país. Entonces, eso llama a la responsabilidad, actuar con responsabilidad. Respecto al pronunciamiento de quienes mencionas, hay otros bloques y también están aquellos grupos minoritarios que tienen dos asambleístas, un asambleísta, gracias al método Webster y a la fórmula de cálculo. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a hacer un llamado a la unidad y al compromiso de trabajar sobre acuerdos y consensos sobre ejes programáticos, pensando en que hoy más que nunca el país nos necesita unidos, el país quiere paz ¿Y ya han social, el conversado país quiere estabilidad. con algunos de estos representantes o todavía no? Mira, hemos tenido conversaciones incluso antes de las elecciones, incluso tengo personas amigas en otras organizaciones dentro del respeto a la forma distinta de pensar y hay muchos que han llamado para hacerse presentes y yo creo que hay las condiciones de hacer ese llamado a la unidad para no solo trabajar en pro del país entero que nos necesita y de generar las condiciones de gobernabilidad que el binomio que esperamos sea el nuestro, el de la esperanza, puede implementar desde el primer día de su gobierno acciones que necesita el pueblo ecuatoriano, el país, para reactivar su economía, para dinamizarla, para generar empleo, para buscar esa estabilidad en todo sentido que necesitamos. Ponernos en adoptar estas posturas negativas, ¿qué sucede? Ir a una oposición por principio de oposición con visceralidad, lo que va a lograr es que el accionar, el desarrollo de nuestro trabajo al interior de la Asamblea se empantane, contribuyendo de esa manera, directa o indirectamente, a que el país siga sumiéndose cada vez más en la crisis que nos agobia a todos hasta no poder salir de ella. Arquitecta, ¿y qué leyes son las prioritarias para el bloque de UNES? ¿Cuál es ese eje quizás programático que ustedes dicen, a ver, asumimos en mayo, si gana su candidato, esto es lo primerito, lo que vamos a hacer en materia legislativa? Hay algunas leyes, porque en algunos sectores, por ejemplo, reactivar la productividad en el país no toca una sola ley, toca ley de instituciones financieras en el ámbito de regular los créditos en cuanto a plazos, a montos de intereses, condiciones, exigencias, toca la ley de aguas del agua para que no incidan los altos costos de producción del agua en los costos de producción, toca temas del agua en términos de riego e ¿Qué infraestructura, van a hacer con la ley de toca apoyo temas de... humanitario, por ejemplo? La vamos a derogar, es la primera ley que vamos a derogar,
se conformó, se constituyó en una ley regresiva de derechos. Los derechos siempre son progresivos, no regresivos, y transgrede derechos duramente adquiridos en las calles y permite a instituciones públicas y a ciertos sectores de la empresa privada dejar en la calle sin ninguna opción a decenas de miles de empleados sin respetar las liquidaciones que en ley corresponden por remuneración y tiempo de trabajo. ¿Y en torno al Código de la Salud? El Código de la Salud, al haber sido vetado al 100% por el presidente de la República actual, lo congela para retomar su tratamiento un año, de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, entre las facultades que tiene la Asamblea están algunos procesos constituyentes, como las enmiendas constitucionales, que requieren de las 2/3 partes de la votación de los 137 asambleístas, pero que podríamos recurrir a ello para acortar ese plazo y atender el código orgánico. En este momento, por ejemplo, porque no es solo la Asamblea Futura, en este momento ya se dio ingreso, se ingresó nuevamente la ley llamada de fortalecimiento de la dolarización, ley económica urgente, la quinta o sexta vez que presentan, que fue rechazada por el CAL la vez anterior y ahora... Arquitecta, le voy a consultar sobre eso porque me interesa conocer su postura, pero antes, solo en el tema del Código de la Salud, nada más quisiera saber su postura acerca de, por ejemplo, el aborto por violación. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo creo que es un tema súper sensible. Yo soy mujer, soy madre y soy católica, por lo tanto, y también respetuosa de la Constitución, que señala con claridad que la vida existe desde el momento de la concepción. Yo trabajo con grupos vulnerables, entre esos personas, niñas que han sido violentadas sexualmente y como consecuencia de ello han quedado embarazadas. ¿Y qué se les ofrece? Se les ofrecen alternativas. Eh, Algo es una decisión súper personal, pero algo que tenemos que tener claro es asegurarnos de que sepan hacer un acompañamiento emocional, psicológico y de todo tipo, legal, económico, etcétera, médico obviamente, pero que tengan la total claridad de las posibles consecuencias de tenerlo y de no tenerlo. Es decir, de pasar por un proceso de aborto terapéutico, eh, legal o ilegal, y todas las consecuencias que pudiera tener eso. Conozco más de un caso de personas que han recurrido a ello y se quedaron bloqueadas emocionalmente y nunca más pudieron tener bebés. Entonces, ¿qué es lo que se les quiere ofrecer? Una alternativa con el debido acompañamiento desde las instancias del gobierno para que, culminado el embarazo, si definitivamente no desean tener a ese bebé por todo lo que les recuerda, todo lo que implica, puedan darlo en adopción. Es decir, que lo que para alguien es tragedia, motivo de violencia, un recordatorio negativo, pudiera convertirse en un tema de alegría para una Es familia que no decir, ha que podido para hacer. usted la alternativa no podría estar en la mujer que fue violada para que decida abortar de forma legal. Eso me queda claro, ¿verdad? Yo creo que legalizarlo es un tema difícil, es un tema Pero que usted no está de no debe acuerdo. estar, yo no estoy de acuerdo en legalizarlo, pero Ujú. estaría de acuerdo en, ¿por qué? Porque serían 137 voluntades pronunciándose, cuando son 17 millones de ecuatorianos. Entonces yo optaría por proponer una consulta popular, que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie, porque hay diferentes situaciones, o sea, está la persona víctima, está su familia, su entorno, está la sociedad, o sea, es un tema muy complejo que no puede ser reducido simplemente a un sí o un no. Ahora, quiero pasar al otro tema que usted ya empezaba a esbozar también y es el tema de este proyecto que ha sido rechazado por el CAL hace poco, que otra vez fue mandado por el Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional y que entre otras se habla de la pérdida de la autonomía o más bien se habla de la autonomía del Banco Central del Ecuador. Algunos lo llaman como la intención de privatizarlo. ¿Qué criterio le merece? Nosotros estamos claros de que la intención es privatizar. A ver, comencemos por el nombre de la ley. Para fortalecer la dolarización no necesitas poner una ley, es un tema de manejo correcto de la economía y las finanzas del país y de voluntad política de parte de las autoridades respectivas y del presidente de la República. ¿En qué forma? Controlando la evasión de impuestos, controlando, es decir, fortaleciendo el funcionamiento del SRI en cuanto a recaudación. La ley es para todos, por lo tanto todo el mundo tiene que pagar impuestos, no es un tema opcional.
controlando la salida de capitales con el impuesto a la salida, controlando la facturación, subfacturación, sobrefacturación, controlando el funcionamiento de las aduanas, controlando las importaciones, porque si tú importas, lo que pagas por las importaciones se va afuera, no se reinvierte, promoviendo y creando condiciones Ujú. crediticias, de incentivos fiscales, entre otros, para que el dinero se reinvierta en el país. La dolarización se fortalece con dólares. Si los dólares se van, se debilita. Si Ujú. los dólares ingresan, se quedan en la economía, se dinamiza y se fortalece. Eso es lo que tiene que ver dolarización. Nosotros hemos hablado con nuestro bloque y la disposición es oponerse a esa ley. En cuanto al Banco Central, existe en la Constitución claramente definido en el artículo 302 y 303 de la Constitución. En el 302, numeral 3, dice claramente que esas reservas, que no son solamente privadas, son estatales también, Ujú. pueden ser con criterio, con sustento, con justificación, utilizadas por el gobierno para impulsar el desarrollo del país. Lo dice así, palabra más, palabra menos. En este momento tan caótico, tan desesperante para el país, en que no hay dinero, no hay trabajo, encima nos llegó el COVID para paralizar todo, es necesario y con un sobreendeudamiento que nadie sabe a dónde ha ido ese dinero porque no se lo ve en inversión pública, los GATS están atrasados en sus pagos, personal del gobierno está atrasado en sus pagos, entonces no se ve dónde está ese endeudamiento, ese dinero que ha Ujú. entrado y que nos toca pagar a todos. Entonces, ese dinero, esas reservas que constan en el Banco Central, son una fuente de ayuda para el gobierno de turno, en este caso para invertir bajo la Constitución. Yo te pregunto algo, si en la época del feriado bancario se usó ese dinero sobre los 4.200 millones de dólares para el salvataje bancario, ahí nadie dijo que se está usando dinero del pueblo porque es el respaldo de los depósitos que están en las entidades públicas. Ahí nadie dijo que se estaba usando dinero El, del el- el- Estado, de el los tema será gastos, la nada. administración, ¿no? La administración de ese dinero, Claro. justamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sí fue válido y encima hay que aplaudir el salvataje bancario y no es válido y se quieren oponer al salvataje ciudadano? Porque encima se va a utilizar una cantidad muy inferior a eso. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué decimos que lo quieren privatizar? Porque pretenden fortalecer a la Junta Monetaria, que sirve para sus propios intereses y no Ujú. más, y que se proponga, o sea, más claro, la banca sería juez y parte en la toma de Ujú. decisiones de temas que nos atañen a todos. Y el manejo, ahí sí, también pues de nuestros fondos. Entonces, el gobierno va a ser electo por todo el pueblo ecuatoriano o una amplia mayoría. Quienes pretenden ser autoridades ahí serían electas a partir de una terna, o sea, dos directamente por el gobierno y una terna aprobada en la Asamblea. Me La queda claro. Constitución es clara y no está y estamos en contra de esa ley. Me queda claro, arquitecta. Las dos preguntas finales de que quisiera, le pido si podemos ser lo más sucintos posibles. La una, quisiera saber si ustedes han tenido acercamientos con la gente de la CONAIE, del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi también, con Jaime Vargas y con Leonidas Diza. ¿Cuál es su relación con ellos? ¿Hay acercamientos? Yo personalmente no tengo contacto con ellos. Entiendo que Andrés coincidió con Jaime Vargas en una provincia del Oriente. Sí hemos venido trabajando con sector indígena porque no es cierto que todo el sector indígena está Pero apoyando. con Jaime Vargas y con Leonidas Diza estarían dispuestos a sentarse en una mesa, a conversar e incluso a recibir propuestas de ellos. Estamos dispuestos a sentarnos con todas aquellas agrupaciones que deseen de corazón el bien del pueblo ecuatoriano. Estamos en una situación tal que todos tenemos que arrimar el hombro a autoridades y pueblo ecuatoriano en un solo equipo para sacar adelante al país conjuntamente. Y la última pregunta, si usted tuviera que hacer una autocrítica del gobierno que lideró su hermano desde el 2007, ¿cuáles serían dos aspectos que usted podría señalar y que le diría a la opinión pública? En esto nos equivocamos, estos fueron los peores errores y nos vamos a enmendar, no lo vamos a volver a cometer o vamos a tratar de que eso no suceda. La confianza que le dimos al actual presidente de la República y que ya vimos su accionar y
sí quedaron algunos temas pendientes, por ejemplo, la atención y una verdadera reforma agraria a todo lo que es el campo, volver a la meritocracia. Con el tiempo se fue difuminando esa propuesta de meritocracia. ¿A qué me refiero? A ver, yo no te voy a proponer a ti porque eres mi pana para que ocupes el cargo tal de altísima responsabilidad si no tienes el perfil para ello. Entonces, yo creo que hay que volver a la meritocracia, y eso sería Corrupción, básicamente, ¿no? Quizás de ciertos a funcionarios. ver, mira, no vamos a decir que no ha habido corrupción, y nuevamente, estamos en contra de toda forma y tipo de corrupción y de todo aquel que la cometa, pero que se manejen las cosas con las denuncias respectivas en el marco jurídico correspondiente, en un Estado de Derecho, con los debidos procesos y la presunción de inocencia. No estamos para defender a nadie, yo no meto las manos en el fuego por nadie, y estaremos vigilantes de que ese tipo de cosas no ocurran. Pero desafortunadamente, en un aparataje tan grande como es un país, no siempre se puede tener el control absoluto de estos actos. Y en caso de que se los detecte, se los conozca, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley con el debido proceso. Arquitecta, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo y pues reitero, espero que usted y su familia se encuentren bien, sobre todo de salud en estos momentos complicados. Muchas gracias. Igualmente para ti, Eduardo, nuevamente mi ratificación en cuanto a la felicitación por el trabajo que están haciendo. Recuerden, el futuro del país es el futuro de todos ustedes como jóvenes. Muchas gracias a la arquitecta Pirina Correa, que ha sido una de las legisladores representantes de la Alianza UNES, quien nos ha acompañado. Quiero dejar en claro también que para esta semana hemos hecho los contactos para tratar de entrevistar al asambleísta electo César Monge, representante de Creo. Sin embargo, debido a problemas en su agenda, no hemos podido concertar la misma. Estaremos abiertos para dar espacio a todas las tiendas políticas que se puedan expresar y que usted, amigo y amiga que nos está siguiendo en las redes sociales, pueda sacar sus propias conclusiones. Acá tratamos de hacer comunicación con responsabilidad. Si este contenido les ha sido productivo, les invitamos a que lo compartan. Este ha sido un programa más de Al Límite por Desalineados con la gran producción de los amigos de FreshCat, a quienes les invito, por supuesto, a que lo sigan en sus redes sociales y se maravillen con sus productos. Soy Don Dino y será hasta la próxima. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, Comunicación Total y queremos que tú participes.